No, sí. No, el currículum tiene. Dame la palabra, 70 directamente. Le doy la palabra al doctor Alonso. Quiero hablar de la teoría de la deriva continental. A 100 años de la deriva continental. ¿Se acuerdan que cuando estuvo acá nuestro amigo Víctor Pasamay, el profesor de la universidad, dio la charla, cuando no sé, hace 3-4 meses atrás, era sobre el tema de la teoría de la relatividad de Einstein, que ahora se cumplen 100 años. Y entonces en ese momento yo le dije, qué interesante, porque también se cumplen 100 años de otra teoría que cambió revolucionariamente la idea que se tenía sobre el planeta, que es justamente la teoría de Wegener, de Alfred Wegener, sobre la deriva continental, la deriva de los continentes, la movilidad continental, que tiene obviamente muchísimas implicancias desde todo punto de vista. O sea, cambió el paradigma de lo que era un mundo quieto y fijo a un mundo que está en permanente movimiento, sobre todo a lo que hace a su corteza terrestre. Así que bueno, este año es un año interesante en ese sentido, porque se venían elaborando una gran cantidad de teorías, que como todas las teorías tienen su tiempo y después, bueno, se mueren o son reemplazadas, siguiendo lo que estableció este famoso filósofo en cuanto a cómo van cambiando los paradigmas y las teorías. Entonces, para empezar a hacer un raconto, yo no quiero aburrirlo porque son temas técnicos, voy a tratar de hacerlo lo más light posible, pero así como, digamos, la física logró este tema con la relatividad, y la química lo había logrado mucho antes, la biología con Darwin, se dieron estos vuelcos fundamentales. Con la geología se tardó bastante más, digamos, muchísimo más, porque no había una manera de explicar qué es lo que pasaba sobre todo con la corteza terrestre, que es la parte más interesante, que es donde además se desarrolla todo. Entonces hay se elaboraron antes, digamos, de que se ponga en práctica esta teoría, más de 200 teorías. Hay un personaje en la Universidad Norteamericana que estuvo en trabajo de recopilar todas las teorías y recopiló más de 200 teorías sobre los mecanismos de génesis del planeta Tierra, o sea, cómo se fue armando, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que había mucho tenía que ver con, obviamente, con el tema bíblico, con el tema de la creación, O sea, había una idea de que estaba todo estaba fijo desde el principio de los tiempos. Entonces, ese permanentismo, que se llamaba, o fijismo, hacía de que no se pensara de otra manera, que todo había estado siempre fijo. O sea, Dios creó el mundo y lo dejó así, ¿no? Entonces, como lo estamos viendo, ¿no? Y todavía se piensa, y mucha gente tiene en su cabeza, el fijismo. O sea, yo siempre le doy como ejemplo donde estamos nosotros, el Valle del Lerma. El Valle del Lerma es un ejemplo excelente, porque si uno mira esa montaña de 5,5 kilómetros que tenemos al oeste, o sea, supera más de 5.500 metros, y mira la Sierra de Mojotor, que es los nevados de Lecero, de Castillo, mira la Sierra de Mojotor, que tiene solo 1.500 metros, se da cuenta que vivimos dentro del valle que es completamente asimétrico, una enorme montaña de un lado, montaña más baja del otro, y el piso del valle, acá para nosotros, 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la idea es de que cualquiera que piense un poquito dice, bueno, esto ha estado así desde siempre, no se imagina. No sé si ustedes se acuerdan, yo conté que en el libro de Belgrano, en el libro de cuando se hizo el tema, yo comenté que desde que se hizo la batalla de Salta en 1813 hasta 2013, ya se habían elevado casi 10 centímetros las cadenas montañosas. Estamos hablando solamente en ese tiempo, o sea, estamos hablando de kilómetros por cada millón de años. Un millón de años no es nada en tiempo geológico. Yo ya les di, en un momento también creo que hemos comentado esto en una otra charla en algún momento,
de que es tal el movimiento que por más que resulte imperceptible, por más que creamos que seguimos viviendo en un mundo totalmente quieto y fijo, la cosa está evolucionando de tal manera que el valle el valle donde vivimos nosotros, se está cerrando. Y se va cerrando a razón de milímetros por año, porque es un valle en compresión, es una fosa tectónica en compresión. Que hace 1 millón de años este valle no estaba, y dentro de 1 millón de años tampoco está. O sea, nosotros somos pasajeros en un determinado momento absolutamente finito en el espacio y en el tiempo, en el cual, ¿no es cierto?, esto va a ir cerrándose hasta que se convierta en un plano de falla en donde aquella montaña va a terminar apoyándose sobre esta otra de acá. O sea, la sierra de Castillo de Ser se va a terminar apoyando sobre la sierra de Mojotor y el valle se va a cerrar. Como se han cerrado ya varios valles hacia el occidente, como se están abriendo nuevos valles hacia el oriente. O sea, cuando uno mira lo que está pasando hacia el oriente, hay una loma que tiene un nombre muy significativo para todos los salteños, que son las lomas de Olmedo. Que corta. No tiene nada que ver con el nombre anterior, que es una loma que nosotros hemos estado estudiándola, hemos hecho datación de carbono 14 y demás, en unas capas de calizas que aparecen ahí de aguas termales, que tiene 7.500 años. O sea, hace 10.000 años ya entró el hombre a América, o sea, ya andaban los indígenas. Esta loma se elevó en los 7.500 años. Y además hemos podido comprobar que cómo está saliendo, digamos, la falla que está despegando a todo el edificio andino, cómo se va elevando sobre la llanura chaqueña, y uno puede ver cómo está ya naciendo, brotando, ¿no? ¿Qué demuestra esto? ¿No es cierto? Que los Andes se están elevando en la vertical y están apilándose, ¿no es cierto?, en la horizontal con movimiento hacia el este. Entonces, y esto vuelvo a repetir, son cosas que están ocurriendo en los últimos millones de años. O sea que si nos ponemos a hablar del planeta, hoy sabemos con exactitud matemática que tiene 4.566 millones de años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cada tanto cae un meteorito, y esos meteoritos, cuando se le hace saca la edad, dan esa edad. Porque son los restos de un planeta que no llegó a formarse, y son los restos del primigenio sistema solar. O sea, tenemos la suerte de poder datar los meteoritos y saber, ¿no es cierto?, la edad de formación del planeta. El planeta se empezó a formar hace 4.566 millones de años. En algún momento se produjo, ¿no es cierto?, un gran choque con otro planetoide, que fue lo que expulsó a la Luna. La Luna no tiene, por eso no desarrolló atmósfera. Siempre, hasta el siglo XIX, fin del siglo XIX, todavía se pensaba, el abuelo de Darwin pensaba, de que en realidad la Luna era el pedazo que faltaba en el Pacífico. La gran cuenca del Pacífico era en realidad la Luna, que había sido arrancada y estaba orbitando. Ahora se sabe que no, la Luna es un desprendimiento de la Tierra. Y en realidad, cuando uno mira las rocas que han traído los astronautas, recuerden que el último astronauta que pisó la Luna era un geólogo, Harrison Smith, número 12 de la última misión del Apolo, y él fue, estudió ahí en situ y trajo la roca. Cuando se vieron toda la roca, muestra que es la Tierra sin la corteza. O sea, es como si fuera nuestro planeta, pero donde se vería solamente la parte de abajo, o sea, el manto terrestre. La Luna es el manto. Todo esto, por supuesto, se han ido elaborando todas estas ideas, digamos, hasta que no se podía, este tema de la edad de la Tierra fue toda una historia, porque antes de que se descubra la radioactividad fue imposible medirla. Entonces había un físico, Lord Kelvin, que no tuvo mejor cosa que hacer bolas de distintos tamaños, que las calentaba y después medía cuánto tiempo tardaban en enfriarse. Y entonces dijo, bueno, si estas bolas tardan tanto, la Tierra habría tardado tanto.
¿no? Entonces sacó que la edad de la Tierra era de 100 millones de años. Bueno, todo un avance para su tiempo, es decir, 100 millones de años. La pucha era irrecuperable. Sin embargo, se había quedado recontra corto. Ahora sabemos, como les decía, que la Tierra tiene 4.566 millones de años. Había otras cosas que indicaban lo contrario, por eso, pero hasta que no se den cuenta la relatividad, no se sabe si la Tierra se estaba enfriando, y ahí venía esta idea, ¿no es cierto?, que la Tierra era como una manzana, que la costa se iba secando, y así esos arrugamientos iban generando las montañas, ¿no? Esas eran las ideas que primaban, vuelvo a repetir, en una época que todavía no se conocía bien qué es lo que pasaba. Por eso digo, hay 200 teorías que explican de distintas maneras cómo iba armándose el planeta. También los meteoritos ayudaron a ver de que había meteoritos que eran de puro fierro, de puro hierro y níquel, que había meteoritos que eran una mezcla de hierro y níquel con rocas, con silicato, y otros que eran de puro silicato. Entonces eso también llevó a pensar de que evidentemente, ¿no es cierto?, la Tierra podía tener esta misma zonación, o sea, una corteza, ¿no?, de pura roca, un manto de mezcla y un núcleo, ¿no es cierto?, que era de puro metal. Las teorías, como decía, del fijismo dominaron hasta prácticamente bien entrado en el siglo XIX, bien entrado a fines del siglo XIX, y recién a principios del siglo XX, si bien había habido ya Francis Bacon, que había dicho, se fijaron que si uno, cuando se hizo la primera cartografía, se fijaron que si uno mira la costa de África y la costa de Sudamérica, pareciera que encajan, ¿no? Ya lo he dicho, pero no dijo más que eso, ahí quedó la cuestión. Y vinieron otros que habían pensado más o menos lo mismo. Y tuvo que venir un tipo que no tenía nada que ver, porque eso es lo curioso. Esto es una de las lecciones grandes de la ciencia, esta. Tuvo que venir un tipo que miró las cosas desde afuera, que era este alemán, que era un genio, pero que era un experto en meteorología, doctor en meteorología, era doctor en astronomía, que era Alfred Wegener, pero que de geología no sabía absolutamente nada. Y tuvo que venir él, que estuvo muy interesado, fue el primero que tuvo el primer récord mundial de permanencia en globo, en el aire, hacía toda clase de experimentos meteorológicos. Se casó con la hija del gran meteorólogo de la época y estaba estudiando Groenlandia. Su misión era en Groenlandia, hizo varias expediciones a Groenlandia. Dicen, y eso por eso hay muchos que dicen que no es así, que él le llamó la atención de ver cómo se quebraban los hielos en el Ártico, y que eso le dio la idea de la flotabilidad de los continentes, y que la costa de América del Sur en algún momento había estado unida con la costa de África, que había encajado. Pero claro que si uno quiere hacer el experimento de unir, no se unen. Solamente arriba, la parte esta de Brasil con la parte de África, el norte de África, hay un enganche, pero después cuando uno va mirando para abajo, sobre todo en la parte nuestra, no se unen. Porque en esa época tampoco había cartas del fondo marino. Cuando se hicieron las cartas del fondo marino y se bajó la línea de unión a 200 metros de profundidad, que es lo que tenemos como plataforma continental, por eso también se defendió tanto, se usó tanto todos estos conceptos para defender de que la Argentina continuaba bajo el mar, y por eso no terminaba ahí a 200 metros, digamos, sino que terminaba a 200 millas. Fue gracias a esto. Cuando uno hace la verdadera curva de los 200 metros de profundidad, ahí encajan perfectamente Sudamérica con África. Entonces Wegener dijo, bueno, a ver, da la impresión de que esto ocurre así, pero ¿cómo hago para comprobar, ¿no es cierto?, cuáles son los hechos fácticos de esto? Porque puedo decir, yo puedo plantear, sí, Sudamérica encaja con la coma y el resto, ¿no? Entonces dijo, bueno, voy a buscar los argumentos. Y empezó a buscar argumentos. Y encontró un primer argumento en un trabajo que es bastante raro, que alguien había publicado, de que encontraba que los fósiles que había en Brasil eran los mismos fósiles que había en África.
¿Cómo puede ser que haya esos mismos bichos que vivieron en esos tiempos y uno está allá a 6.000 kilómetros de distancia con un mar en el medio, un océano, el Atlántico en el medio? ¿Cierto? Eran bichos que vivían ahí a orillas. O sea, no había manera de que esos bichos pudieran trasladarse si es que no hubiese eso estado en algún momento unido. Y justo acá en la Argentina estaba trabajando un alemán que se llamaba Keidel, Juan Keidel, o Keidel, que había estudiado la Sierra de Tandil y de la Ventana. Y cuando se pone a estudiar geólogos de Sudáfrica, se dan con que la Sierra de Tandil y de la Ventana, de Buenos Aires, continúan exactamente en las Sierras del Cabo, en África. Son exactamente la misma sierra, que está cortada porque en algún momento ¡torrac! Se abrió y fue derivando, digamos, o sea, esa era la cuestión. No había estado, digamos, no era que la sierra se metía debajo del mar y volvía a aparecer de nuevo del otro lado. Entonces empezaron a aparecer una cantidad de argumentos y él plantea, la primera presentación la hace, y yo por eso traje acá para mostrarle documentación, y la primera presentación la hace en 1912, ¿no? Pero da un trabajo ahí, hace una conferencia en Frankfurt, y dice, bueno, miren, tengo tales datos, y claro, para los geólogos era medio difícil aceptarlo a este tipo, porque no era del mar. O sea, che, como este tipo nos venía a comentar que una teoría geológica hay que matarlo, hay que masacrarlo. Y más o menos había aprendido un poco ahí en Europa, pero los norteamericanos se pusieron locos y empezaron a decir, no puede ser. ¿Y cómo podemos explicar la fauna de una globo? Porque había puentes continentales que se hundieron y ya no están, pero había puentes. De ahí viene la historia del Atlántico y todo lo demás. Entonces dicen, esa es la explicación. Entonces, dicen, ¿cómo se le ocurre a este alemán, ¿no es cierto?, desplazar? O sea, una cosa es que se rompa el hielo, se desplaza en un bloque en el agua, y otra cosa muy distinta es trasladar al continente entero sobre qué, ¿no? Entonces el continente además tiene raíces y todo lo demás. Y él planteaba una cuestión sencilla. Él decía, bueno, todos los continentes estuvieron agrupados juntos en una tierra que se llamaba Pangea, toda la tierra, que después, ¿no es cierto?, se abrió y formó dos subcontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Y es más, planteó ya en aquella época de que no solamente todos esos continentes habían ido derivando uno con respecto a los otros, sino ideas así tan novedosas como que, por ejemplo, la India era un trozo de acá, nuestro. No sé, India, pues la India está allá, en el otro lado. Finalmente, ¿no es cierto?, se empezaron a encontrar todas las evidencias y hoy se sabe perfectamente que la India era un trozo de Gondwana que navegó, derivó, por eso está deriva continental, flotó y se fue, y ahora, gracias a muchos estudios sísmicos, se sabe que la India es un continente con pocas raíces, que se aceleró a casi 16 centímetros por año, lo cual es una barbaridad. La placa oceánica nuestra está hundiéndose a 6 centímetros por año, que es más o menos el crecimiento de una uña por año. Si uno dejara crecer la uña durante un año, le daríamos menos ese tamaño. Y derivó con tanta velocidad que se estrelló contra Asia y formó la enorme cadena del Himalaya. O sea, la cadena del Himalaya es precisamente la colisión de estos dos continentes, de la India contra Asia. ¿Cuáles son los resultados? Todos los vemos, los sismos que se producen, la cantidad de cientos de miles de muertos cada vez que hay un sismo en esa zona. Son las pruebas evidentes de cómo está funcionando hasta el día de hoy el empuje, porque la placa sigue pechando, ¿no? Porque es su destino seguir pechando. Entonces, todo el rompecabezas, el famoso rompecabezas, se iba armando. Pero los norteamericanos pusieron famosos geofísicos de Estados Unidos, pusieron una traba fuertísima que era que nos demuestre que hay
patinaron todos. Porque ya digo, si el globo se estaba enfriando, ¿de dónde iban a sacar mecanismo? Es al revés. Pero cuando aparece la radioactividad se da cuenta que no, el globo se estaba enfriando. O sea, la energía radioactiva estaba generando calor. Y ese calor estaba alimentando lo que hoy se sabe, ¿no es cierto?, que son todas estas salidas de grandes cantidades de magma, de roca fundida, que están saliendo por todas las centrales, por todas las dorsales mesoceánicas, y que son las que definitivamente están empujando a las placas en distintas direcciones. Pero todo esto, digamos, se fue aprendiendo los mecanismos de movimiento, se encontraron las corrientes convectivas, que son las que mueven precisamente los continentes, justamente con la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a explorar los fondos oceánicos. Y ahí se descubrieron las dorsales estas mesooceánicas, se encontró, ¿no es cierto?, que las rocas a ambos lados eran jóvenes, pero cuando las rocas llegan, digamos, el piso del Océano Pacífico llega para hundirse aquí al borde de Chile. Si nosotros, digamos, en este momento pudiéramos hacer un pozo acá hasta 450 kilómetros de profundidad, encontraríamos el piso del Océano Pacífico de hace 100 millones de años, que se formó allá en el centro de la dorsal del Pacífico, que ha ido metiéndose debajo de Sudamérica y se ha ido fundiendo y se ha ido incorporando dentro del manto, ¿no? Pero todavía o sea, eso lo tenemos acá, y eso es parte de lo que forma la sismicidad en esta zona del Randy. Entonces, ¿qué pasó? Claro, los submarinos tuvieron la suerte de ver esto y se sacaron muestras del fondo oceánico, y se vio de que las polaridades, usted saca los polos magnéticos, cambian el norte con el sur, ¿no es cierto? Cada cantidad de decenas de miles de años se produce un cambio. Entonces podía ver cómo había como toda una piel de cebra, y donde las rocas eran, digamos, 0 millón de años donde estaba formando, y 5 millones, 10 millones, X millones de años donde se estaban hundiendo. Lo mismo la cantidad de sedimentos que tenían encima, porque obviamente es lo mismo algo que se está formando ahora, que apenas tiene una capita de sedimento arriba, que cuando ya llegaba al borde, donde tenía una enorme capa de sedimento, cuando estaba enterrando, digamos, la placa oceánica. Entonces, todo eso ha hecho que se vaya armando una teoría que ahora ya, por supuesto, está absolutamente aceptada, que ya no le queda duda a nadie, porque además la Luna se han instalado equipos para poder ver el desplazamiento de los continentes, o sea, se puede monitorear todos los desplazamientos de los continentes, ¿no? Y ver las distintas velocidades con que se están moviendo. Y lo más interesante es eso, o sea, cuando hablábamos el otro día de la relatividad, ¿no? Es esto, ¿no? De no saber, o sea, por eso nos decía, bueno, ahora entiendo por qué hay roca de hace 400 millones, no sean hace 400 millones de años que forma el Cerro San Bernardo. ¿No es cierto? Que el otro día estaban todos hablando que era un volcán y se acuerdan toda la historia del... O sea, cómo los continentes se han ido desplazando, y hoy están en la posición que están, y mañana van a estar en otra posición y van a seguir pasando, y en un momento dado pasan por los trópicos y en otro momento pasan por los polos, que esto también fue parte, digamos, de toda la investigación que se fue haciendo para encontrar en las rocas los datos que indicaban todo esto. O sea, de cómo se han ido trasladando, y de que nada está fijo, como decía hace rato, ni siquiera podemos controlar que este valle, ¿no es cierto? Por supuesto, tantos millones de años nadie lo está para contarlo, pero de todas maneras el hecho concreto de cómo se está arrugando toda la corteza a raíz de toda esta movilidad continental, y cómo cambió el paradigma, cómo se pasó de un mundo que era fijista, que todavía, digo, mucha gente sigue pensando que todavía los continentes están fijos y que está todo, y que las rocas están ahí desde los principios de los tiempos, y nada que ver. O sea, cada vez que hay un sismo nos demuestra de que la cosa se está moviendo. Ese es el mejor ejemplo, digamos. El mar. Pero... El mar también. Bueno, pues los océanos cambian de altura de forma permanente a medida que las dorsales estas oceánicas, si se alimentan fuertemente, entonces levanta el nivel del mar, o si se merma la cantidad de material que entra, se disminuye. Entonces, Wegener tuvo
tuvo esto, ¿no? De que en realidad en su tiempo fue reconocido como un meteorólogo y nadie le dio el valor por este tema de esta teoría. Y sin embargo hoy es reconocido precisamente por haber sido el padre de la teoría de la deriva continental, que se va a transformar después en la teoría de la tectónica de placas, que apareció por allá por los años 60 y hoy está cambiando a una nueva teoría, que es la teoría de plumas. Ya no se habla casi tanto de las placas, sino de las plumas, que es una cuestión mucho más compleja y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con grandes aportes del más adentro todavía de la Tierra, que son los que forman los puntos calientes y que son los que van a dar lugar, los que dieron lugar, entre otras cosas, a toda la cadena de Hawái, y el mayor peligro que tenemos. Bueno, ahí Javier en algún momento me pasaba, el otro día me preguntaba por un tema que había leído y que efectivamente es cierto, que es el mayor peligro que me soporte, que está, digamos, que tiene hoy la humanidad completa, que es lo que está pasando debajo de Yellowstone Park en Estados Unidos, donde hay una cámara magmática que se está acercando a la superficie y que se llega hasta allá. Bueno, por empezar, Estados Unidos no queda ni rastro, pero además va a afectar completamente a todo el globo terrestre, ¿no? Porque eso sería una erupción que haría, digamos, generaría un invierno, famoso invierno nuclear, que duraría cientos o miles de años. ¿Qué posibilidades? Bueno, eso es lo que se está monitoreando de forma permanente, porque esa es justamente una pluma, es un hotspot, se llama, es un punto caliente que está ¿En qué parte está? moviéndose justo donde está Yellowstone Park, donde están los famosos geysers, esos de Yellowstone Park. Al noroeste de Estados Unidos. Esa es una cosa, digamos, de las delicadas que tiene todo esto. O sea, lo que ha logrado, digamos, el tema de la deriva continental y de las placas es poder explicar todo el fenómeno geológico y poder explicar, ¿no es cierto?, y hasta hacer predicciones de dónde se pueden encontrar cosas, o hacer predicciones, por ejemplo, como que la península de California se va a terminar cortando de Estados Unidos, se está desgarrando. Ustedes saben, la falla de San Andrés la está desgarrando a California, y California va a terminar despegándose y se va a ir como flotando hasta chocar con las Aleutianas dentro de 5 millones de años. O más o menos 4 millones de años la isla de Pascua, ¿no es cierto? Lo que hoy es la isla de Pascua va a terminar amontonada contra lo que es Chile, ¿no es cierto? Pues eso ya no se va a poder hundir, eso va a quedar fuera y entonces va a quedar ahí aplastado contra lo que sería el borde chileno. O sea, esto es, toda esta movilidad explica no solamente la formación la formación del planeta en sí, sino también toda la generación de los recursos minerales, de los hidrocarburos, del agua, bueno, todos los fenómenos, todo lo que tenga que ver con los recursos y todo lo que tiene que ver con los fenómenos están contemplados dentro de esta nueva teoría global, que ya digo, comenzó con este tipo que no tenía nada que ver con la geología, vino el tema desde afuera. Y eso muchas veces, porque uno está encerrado en su propia disciplina, no tiene una visión. Y curiosamente, esto es un pequeño al margen, en Estados Unidos, uno de los geólogos más importantes de Estados Unidos, que además uno de los 50 sillones de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el doctor Donald Turcotte, es un geólogo que no sabe nada de geología. O sea, es un geólogo que vos le das una piedra, es de esta roca. ¿Qué es esta roca? No sé si es una roca ígnea, sedimentaria o metamórfica o si es un mineral, no tiene ni idea. Y era el decano de la universidad, cuando yo estaba allá en la Universidad de Nueva York, es un tipo extraordinariamente capísimo, una universidad privada, con contratos de esos privados que ganan $1 millón por año, un tipo muy conocido, pero el tipo, ¿sabe lo que es? Es ingeniero en aviones, es ingeniero en el tema de termodinámica de los fluidos. Entonces estudiaba el tema de las turbinas, el tema de los fluidos, el tema de la termodinámica, y junto con los matemáticos ingleses aplicaron todo eso a los modelos del movimiento de estas corrientes convectivas en el manto, como si fueran fluidos, digamos, en un avión. Y el tipo hizo los mejores modelos matemáticos para desarrollar todas estas ideas de cómo se mueven estos fluidos en situaciones hipercríticas, como las que ocurren a cientos de kilómetros debajo de la corteza y todo lo demás. Así que eso, un tipo que lo miró desde afuera también. Vino de afuera y explicó cosas que los propios geólogos no veían.
Y lo que quería mostrarle, porque en este apasionamiento de la bibliofilia, les traje para mostrar. Esta es Wegener publicó en 1915, o sea que ahora se cumple en 2015. Esta es la edición original en francés. Tuve la suerte de cuando tuve la GFZ en Potsdam, allá en Alemania, ¿no? Que fuimos a un lugar donde tenían tirado un montón de libros, y estaba con el doctor Víctor Ramos, que es uno de los geólogos más conocidos del país, y me dice, mira, me dice la edición de Wegener en alemán, la primera edición de Wegener en 1915. Eso fueron los ojitos, porque tenían un libro tan... Y resulta de que era, lo habían sacado del tesoro, lo habían puesto aparte, porque en la época de los nazis le pusieron a todos el sello nazi. Y entonces, como tiene el sello nazi, lo dejaron fuera. Así que lo tienen reservado aparte, digamos, ¿no? Y bueno, esta es la primera edición que hicieron en Francia. Y curiosamente, este es el geólogo Keidel, que fue el que le dio el argumento de la Sierra Austral de Buenos Aires, a Wegener. Este es uno de los trabajos originales de él. Y lo gracioso de toda esta historia que vengo a descubrir, ya lo había encontrado antes, pero bueno, de todas maneras, uno de tantos dibujitos que hace Wegener, de cómo se han venido alejando los continentes unos de otros, lo que vengo a descubrir es una cosa graciosísima. Y es de que, bueno, todos ustedes conocen, ¿ves? La génesis de los continentes del océano, todos ustedes conocen la revista Occidente, la de Ortega y Gasset. Bueno, esta es la primera edición en español de la obra, ¿no? Publicada también el mismo año, ese de 1924, el mismo año que lo publican los franceses. Porque todos tradujeron la cuarta edición de Wegener, ¿no? Está más que claro, ¿no? Que esta es la edición. Ahí dice 1924, revista de Occidente. ¿Y qué es lo que descubro? De que el libro del origen que fue traducido y publicado, de Karen Florero, no puedo hablar mucho porque dice traducción Francisco Anguita Vilela y Juan Carlos Herguera García. O sea, los tipos no conocían que esto se había... O sea, estos tradujeron sin saber que los españoles, los mismos españoles, Rascolmo este íntimo amigo mío, el doctor Anguita Vilela, entonces no lo puedo masacrar, ¿no? Pero fíjate vos la casualidad, además fíjate el número 69 de la colección, que no lo pusieron. Pero lo curioso es que estos tradujeron sin saber que existía esta traducción. No sabían que en España se había traducido antes, y por la revista de Occidente, el libro que ellos después tradujeron y lo publicaron. Lo único que tiene de interesante acá, así como dato, es que en una pequeña introducción que hacen, aparece el epitafio de la tumba de Wegener. Porque eso es lo que me olvidé de contar, es la cuarta expedición que él hace a Groenlandia, para ver el tema de los hielos y estudiar, en un acto de solidaridad para llevarle comida a una gente que había quedado en un campamento alejado, va, le entrega la comida y de vuelta parece que se pierde, ¿no? Y bueno, y no lo encuentran años después, muerto, congelado en el hielo, o sea que terminó de una manera súper trágica, ¿no? Entonces, en la tumba, que está enterrado ahí en Groenlandia, aparece el epitafio que le pusieron. Está tomado de un antiguo poema alemán que dice: la materia pasa, las estirpes se suceden, tú mismo has muerto como ellas. Solo conozco una cosa que no muere nunca, la memoria de una muerte gloriosa. Y ahí, con eso termina la historia de este Wegener. Así que bueno, un simple comentario, para no entrar en mayores detalles. Gracias por